podemos ayudar, hermanos, a las personas que están confundidas en el mundo. ¿Amén? Existe la palabra heterosexual. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Bueno, para ustedes, ¿qué significa esa palabra? Bien, ¿alguien más? Sí, Daniel. Correcto. ¿Alguien sabía toda esa información? Porque de eso se trata, ¿amén? Heterosexual, hermanos, dicho de una relación erótica, según el diccionario, que se produce entre individuos de diferentes sexos, o sea, una mujer y un hombre. O sea, la mujer puede ser heterosexual y el hombre también, porque se enfoca sentimentalmente, amén, ya sea el hombre en una mujer o la mujer en un hombre. Entonces, a eso se le llama heterosexual. Pero hay otra palabra que se llama bisexual. ¿Alguien sabe qué quiere decir bisexual? ¿Alguien más sabe de bisexual? ¿Sí? Bisexual, un término que se refiere a una orientación sexual en la que una persona siente, escuche bien, atracción sexual, amén, romántica o física por personas de más de un género. O sea, un bisexual le pueden atraer tanto como mujeres y hombres. Qué confusión que hay, hermanos. Y es importante saber esta confusión que hay en el mundo, ¿verdad? En nuestra clase aparece la palabra afeminado. ¿Qué es afeminado? Y no es homosexual. Sí, un afeminado, hermano, se le llama, amén, afeminado a una persona del género masculino que presenta características femeninas en su personalidad o comportamiento. Ese es un afeminado que es bien amable, ¿verdad? Pero sus palabras son bien femeninas. Pero íbamos a tener la clase, ¿verdad? Porque en la clase habla de los injustos. Y está la línea, ¿verdad? Que da, ¿verdad? De todas las personas que se comportan injustas. Porque nosotros decimos, ¿verdad? Es que ellos no van a heredar el reino de los cielos, pero hay una línea, ¿verdad? Hay una lista, amén, de personas injustas, amén, que no van a heredar el reino de los cielos. Bien, ya definimos la palabra afeminado. Ahora, acuérdense de que en nuestra clase aparece el varón, el que se echa con varón. ¿De qué estamos hablando ahí? De un homosexual. ¿Amén? Dicha de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Ese es un homosexual. Ahora, hay otra, la palabra transexual. ¿Alguien sabe? Correcto. ¿Han escuchado hablar de los transvestis? Se visten de mujer y aparentan mujer, ¿verdad? O sea, un cuerpo de un hombre en una mujer. Qué controversia, ¿verdad? Es el que se cambia, ¿verdad? Se cambia, hermanos, la forma natural como Dios lo hizo, ¿verdad? Porque se cree mujer y se cambia de sexo. Esa es una persona transexual, ¿verdad? Dicho de una persona que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos al cambio de sexo
o sea, una cirugía. Ese es un transexual. Y la última, que también aparece en nuestra clase, amén, que es la palabra sodomía. ¿Qué significa sodomía? Son palabras ¿cómo? Sodomía. Bueno, ¿quién más quiere? Porque estas son, acuérdense que en esta clase es bien, por eso la dejamos de último, ¿verdad? Para tener tiempo para discernir, ¿verdad? Todos los problemas que tenemos en el mundo entero. Y como un día le dije, ¿verdad? Que hablando con un familiar mío, me dijo, Chava, todos los problemas de esto y lo otro, dice, están en todas las familias. ¿Sí o no? Todas las familias tienen problemas. Tú dirás, en mi familia no existe esto, ¿verdad? Gloria sea a Dios por eso. Amén. Pero si existiría algo así similar, hermanos, amén, debemos de preocuparnos, amén, porque el único que puede ayudarlos sin condenar. Dios no condena a esas personas, solo condena el acto pecaminoso de ellos. Pero Jesucristo los puede salvar si se arrepienten. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa la palabra sodomía? Para designar, dice, a quienes practican diversas prácticas sexuales, como por ejemplo, no hay niños, masturbación, la homosexualidad, el sexo anal y el sexo oral. Eso significa sodomía. Es obvio de que estas prácticas son del mundo, ¿verdad? Es obvio que los hijos de Dios no tenemos estas prácticas, ¿verdad? Porque van en contra de los principios establecidos por Dios. Ahora, si en el mundo se practicó cualquiera de estas prácticas, ¿verdad?, que he mencionado, ¿verdad?, eso fue en el mundo, porque somos nuevas criaturas. Y ustedes van a ver la clase, amén, porque el apóstol Pablo, cuando les escribió este mensaje, hermanos, a los corintios, ¿verdad?, les estaba hablando de el pasado, que muchos de ellos habían hecho prácticas, amén, de homosexualismo, en fin, de lo que hemos hablado, ¿verdad?, en esta hora. Pero Pablo les enfatiza que eso fue antes. Amén. Fue antes. Ahora ya en el camino de Dios las cosas son diferentes. Amén. Entramos a la clase. Espero que le haya ayudado un poquito, ¿verdad? La información, ¿verdad?, adicional que trajimos en esta hora para la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? La iglesia, la parte 3 de la clase, amén, la iglesia debe presentar la homosexualidad como un pecado. Amén. Ahora, leamos los últimos versículos de nuestra clase, hermanos, que están de Primera de Corintios, del capítulo 6, versículo 9 al 11. Ahí está en su expositor, ¿verdad? Y los que no tienen un expositor, pues pueden buscar en su palabra, en la Biblia. 1 Corintios, capítulo 6, versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos, ahí está, ¿verdad?, no heredarán, dice, el reino de Dios? Mire que no empezó con la lista de afeminados ni nada de eso. Empieza el apóstol Pablo con esta lectura directamente, hermanos, a los injustos. ¿Y qué entendemos por injusto nosotros? Puede participar, al cabo la clase es pequeña ahora y tenemos tiempo para participar. ¿Amén? ¿Qué entienden ustedes por la palabra injusto?
Sí, hay muchas cosas que podemos añadir ahí, ¿eh? Porque nosotros a veces también, ¿verdad? Bueno, yo sé que usted no, ¿verdad? Pero hay personas, entre comillas, cristianas que condenan, hermanos, ¿saben? Las acciones de todas estas personas, ¿verdad? Correcto. Hermanos, la clase que tenemos es una clase muy importante, amén, que esto va a definir muchas cosas, hermano, nuestra manera de pensar, amén. Cómo pensábamos nosotros acerca de las personas, no directamente lo que he mencionado de afeminados y todo eso, sino de las actitudes de todas las personas que se comportan injustamente, amén. Y esto va principalmente a los del mundo, ¿sí o no? Porque se pegan golpes de pecho, ¿verdad? Y van a la iglesia, amén, pero siguen viviendo, amén, una vida que desagrada a Dios. Injustos. Ahora, ¿hay perdón de Dios? Sí. ¿Se acuerdan cuando Lot, con quién trató Dios? Trató con Abraham, porque siempre Dios trata con los de su línea, ¿sí o no? Con aquellos de lo que se habló, ¿verdad? Temerosos de Dios, los que se comportan justamente delante de su presencia y que tratan la forma, hermanos, amén, de agradar a Dios con todo su estilo de vida que llevan diariamente. Entonces Dios trató con Abraham, ¿verdad? Y no había ni un justo. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y si hubiera encontrado, aunque sea uno, no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Pero lo destruyó porque no encontró, pero les dio opciones, sí o no, les dio, hermanos, amén. Ahora, Dios ya había decidido, amén, porque la gente no se arrepentía y las personas cuando no se arrepienten, aunque se les diga, verdad, que están actuando mal, verdad, que están actuando injustamente, porque lo que Dios dejó establecido desde el principio así es, y no se debe de cuestionar, hermanos, la palabra como Dios la estableció, ¿verdad? Por ahí dicen, hermanos, verdad, de que el hombre, ¿verdad? No, hermano, fue Dios quien estableció eso desde el principio. Varón y hembra los creó el Señor. El que el hombre diga que va a ser así, ¿verdad? ¿Cómo se va a regir el mundo, hermanos? Amén. Eso no es cosa de ahora. Eso ya lo estableció Dios. Somos nosotros los que debemos de seguir enseñando, hermanos, esta santa palabra, esta sana palabra, ¿verdad? A las personas que tienen desviaciones como las que estamos tratando en esta hora. ¿Amén? Es serio, hermanos, hay que hablar con las personas, ¿verdad? Pero no condenarlas, porque esas personas son insensibles, pero no para Dios. Son insensibles para el caos, amén, o para lo que tú le vayas a decir en ese momento, pero no son sensibles para recibir la palabra de Dios, porque ellos están enojados con Dios. Mucha de esa gente, hermanos, odia a Dios. Porque dicen ellos, pero ¿por qué Dios nos hizo así? Dicen ellos. No, Dios no los hizo así, amén. Pero hay que explicarles, hermanos, el por qué, ¿verdad? Han llegado, hermanos, amén, hasta esa situación. Pero este versículo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán, dice, el reino de Dios? No erréis. Y ahí empieza, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y el versículo 11, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos. ¿Se fijaron? En la iglesia de Corintios habían personas que habían practicado la homosexualidad. Y Pablo les habló, pero Pablo no los condenó, ¿verdad que no? Pablo solamente habló, ¿verdad?, de toda la clase, ¿verdad?, de personas, de la forma como, hermanos, las personas, ¿verdad?, su comportamiento, perdón, esa es la palabra correcta. Pablo habló del comportamiento de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero les hizo ver, y en la clase lo vamos a notar, amén. Les hizo ver, hermanos, amén, de que Dios, amén, tiene misericordia de cada uno de ellos. Gloria sea su santo nombre, amén. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Ya están ahí en la parte 3, hermanos. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Muy bien, tengo aquí unas definiciones, ¿verdad? Dice aquí que Pablo menciona en Primera de Corintios, capítulo número 6, versículos 9 y 10, pero ya los leímos, ¿verdad, hermanos? Dice aquí que comente, dice, a los discípulos la obra que el Espíritu Santo hace en la regeneración del pecador arrepentido. La obra que el Espíritu Santo hace, hermanos, la regeneración que hace el Espíritu Santo en las personas, amén, hermanos, que fueron rescatadas de su vana manera de vivir, inclusive haciendo estas prácticas que se han mencionado. Pero de ahí lo sacó Dios. Y Pablo, ¿verdad?, enfatiza eso, ¿verdad? Pero vamos a tener más información, amén, de esto, amén. La Biblia, hermanos, cataloga la letra A como injustos a los homosexuales. Sus obras, amén, sus acciones son injustas. No hay una forma, una manera para explicarlo. Gloria al Señor, amén. Dios dice a través de su palabra que son obras injustas. Su comportamiento, amén, no tiene, hermanos, ¿verdad?, una manera y una forma para que ellos se sigan viviendo de esa forma, amén. Solamente Dios es el único, amén, que puede tratar con ellos, pero acuérdense de que ellos no quieren ser tratados por Dios. Ahí está, hermanos, amén, la gran interrogante, la gran pregunta. Por eso más adelante vamos a ver ese versículo, que Dios los entregó, ¿verdad?, a pasiones desordenadas. Dios los entregó, amén. Esa fue su decisión, ¿sí o no? Porque dice que cambiaron su forma, ¿verdad?, de actuar, amén, porque pensaron que eran más sabios, amén, que el Creador, que el que los había hecho, y que podían vivir una vida a su manera. Y no es cierto que así dice la gente allá afuera: es mi vida, no se metan en mi vida. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguna lesbiana, o con algún homosexual, o con un afeminado, amén, y ellos no están conscientes, amén. Ellos le atribuyen, hermanos, amén, de que la gente los odia, que la gente, ¿verdad?, los ha clasificado, ¿verdad?, aparte a ellos, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad que hay en ellos, amén. Pero si vamos, hermanos, a las Escrituras, amén, ni Dios los condena, sino que les da una oportunidad para que se arrepientan. Y ese es el papel, ¿verdad?, o la responsabilidad de cada uno de nosotros, hacerles ver a la luz de la palabra, amén, que hay solución para cada situación de la que están viviendo. Y no meramente tienen que ser homosexuales y afeminados, sino toda la lista que mencionamos, ¿sí o no? Ese es el punto. ¿Está bien?
Sí. No hay pecados más graves que otros. Pecado es pecado. Y la Biblia define, ¿verdad?, que es pecado la actitud injusta que ellos hacen. Así lo declara la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia? Abrazarlos, presentarles a Cristo, amén, y no hacerlos, ¿verdad?, en conveniencia con ellos, porque estas personas son bien convenencieras, amén. Sino hablarles, hermanos, con franqueza, ¿verdad?, que es injusta la actitud, ¿verdad?, pero que hay una forma, hermanos, de arreglar su vida delante de Dios. Quizás delante de la sociedad va a ser imposible o difícil, pero delante de Dios, porque es Dios quien lo va a meter de regreso a la sociedad, ¿sí o no? Por eso es importante darles el mensaje. ¿Saben, hermanos? Yo no es que haya tenido experiencia, ¿verdad?, pero un día, hermanos, prediqué en una iglesia y había un hombre ahí, ¿verdad?, porque la apariencia era de un hombre. Y ya cuando habló conmigo, ¿verdad?, de lo que hablamos hace un momentito, sus palabras eran afeminadas, ¿verdad? Y empezó a hablar conmigo, ¿verdad? Y yo dije, ay, esta persona tuvo quizás, ¿verdad?, perjuicios, ¿verdad?, en el mundo, amén. Pero Dios lo tiene aquí en la iglesia. Y terminé de predicar, ¿verdad? Y me saludó y todo, ¿verdad? Y ya cuando el pastor habló conmigo, ¿verdad?, me dice, damos gloria a Dios, dice, ¿verdad?, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese hermano, pero dijo, él fue rescatado, dice, del homosexualismo. ¿Eh? Y dice, dice, mire, hermano Salvador, dice, él lleva, dice, 2 años aquí con nosotros. Pero si usted lo hubiera visto cuando vino por primera vez a la iglesia, él vino, dice, vestido de mujer. De hecho, cuando lo presenté yo presenté, dice, a la distinguida dama. Él dijo así. Pero era un hombre. Pero dijo, ese día que vino, ¿verdad?, entregó su corazón a Cristo. Inclusive, dice, después de eso que empezó a llegar a la iglesia, todavía venía vestido de mujer. Y poco a poco se fue quitando el vestuario. Dice, ahora, pastor, dice, hermano Palacios, ahora lo único que hace falta, dice, que cambie, dice, su forma de hablar. Porque su voz es bien afeminada, dice, ¿verdad? Pero si usted lo hubiera escuchado cuando llegó, dice, porque él hasta se había mandado hacer una operación en su garganta para afinar la voz. Entonces, pero Dios, dice, está tratando con su vida. Y aquí dice, lo estamos ayudando, ¿verdad?, a que él, ¿verdad?, prospere, gloria al Señor. De hecho, dice, ya anda, dice, noviando con alguien. O sea, Dios está haciendo la obra en esa persona. Y yo le dije al hermano, pastor, ¿y tuvo alguna dificultad? O sea, me refería porque sabe que la mentalidad del hispano, ¿verdad?, ¿sí o no?, maquina y piensan tantas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, y además de alguien de la iglesia no le dijo algo. Sí, dice, muchos me dijeron de que yo estaba mal, que porque aceptaba esa clase de personas aquí con nosotros. Pero mire, dice, esa persona nos ha dado ejemplo, dice, sirve a Dios en este lugar, ¿verdad?, como mucho mejor, dice, que aquellos, dice, que dicen, ¿verdad?, tener experiencias en Dios. Dice, sirve más que todos ellos. Ahora, dice, yo soy cuidadoso, dice, porque quien está trabajando en su vida es Dios. Yo debo ser cuidadoso, ¿verdad? Dice, y Dios un día, dice, ¿verdad?, le dará luz verde para que él pueda rehacer su vida, ¿verdad?, y pueda actuar realmente como lo que es, un hombre de Dios. No sé qué habrá pasado, ¿verdad?, hasta el sol de este día, ¿verdad?, porque eso fue hace mucho tiempo, amén. Pero Dios obra, hermanos, cuando nosotros oramos por las personas, amén. Probablemente un día venga alguien, ¿verdad?, de esa índole aquí a visitarnos a nosotros, ¿verdad? Y yo les recomiendo de que seamos amables con las personas, ¿verdad?, pero que les presentemos el plan de salvación, ¿verdad? Si lo rechazan es cosa de ellos.
pero ya no va a tener excusa el día que tenga que rendir cuentas delante de Dios. Que la gloria y la honra sean para Jesús. Amén. Entonces el apóstol dice, ¿verdad? Pablo les escribe, hermanos, a los hermanos, ¿sí? A los hermanos de Corintios para poner en orden algunos aspectos, amén, que estaban fuera de control en la iglesia. Dentro de ello estaba la amenaza, hermanos, de la inmoralidad. Amén. Así que en 1 Corintios 6:9, ¿verdad? Tajantemente Pablo enseña, hermanos, que los injustos, dice, no heredarán, dice, el reino de Dios. La idea, escuche bien, es que toda injusticia es pecado. Esa es la idea del mensaje de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que todas las cosas, hermanos, que no están, ¿verdad?, en el orden como deben de estar, todo es pecado. Pablo le dice, hermanos, amén, que por eso él usa la palabra, porque si él hubiera usado la palabra homosexualismo o afeminado, ¿verdad? Y todas esas cuestiones, hermanos, amén, se le echa encima la población y la gente. Él puso un orden. Pablo era un hombre sabio, amén, un hombre dirigido por Dios, y puso principalmente la injusticia, amén, que se comete, y a partir de la injusticia se comete toda clase de pecado, que no están específicamente clasificados. Todo es pecado delante de Dios, pero que Dios, amén, puede perdonar, no importa, amén, tan negro sea el pecado, Dios nos puede perdonar. Quisiera que alguien leyera Romanos 5:12, por favor. Muy bien. El origen de todo esto que estamos hablando, ¿qué es? El pecado. ¿Y quién lo introdujo a este mundo? Un hombre llamado Adán. Amén, hermanos. Porque Dios hizo todo perfecto. Pero el hombre se descuidó, ¿sí o no? Y ahí está, ¿verdad? Todas las murmuraciones que hay, ¿verdad? Fue el hombre quien se descuidó. Yo sé que achacan a la mujer, ¿verdad? Pero no, fue el hombre quien descuidó su posición. Dijo por ahí, ¿verdad?, uno de esos estudiosos de la palabra, ¿verdad?, que cómo es posible de que solo eran dos, ¿verdad?, seres humanos que habían, y cómo es posible que Adán descuidó a su esposa. Porque la descuidó Adán, ¿sí o no? Si lo vemos literalmente, la descuidó. La dejó sola. Y ustedes saben, hermanos, de que un hombre solo y una mujer sola, ¿verdad?, es una puerta abierta. Amén. Hablando en el sentido que estamos hablando, ¿verdad? Cuando el diablo te va a atacar por todas las áreas de tu vida, amén, porque él conoce tus debilidades. Sí, las conoce, amén. Pero el poder de Dios se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Es importante, hermanos, que el poder de Dios, el poder de Cristo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, gobierne todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Para no tener esas desviaciones, o para que en nuestra familia, hermanos, amén, el enemigo no use, amén, esa confusión o esas desviaciones injustas, amén, y ataque a nuestros hijos, a nuestros nietos. Somos la iglesia, hermanos, principalmente, ¿verdad?, hermanos, una base fundamental, amén, para rechazar todo eso, gloria al Señor, amén, y enseñar a temprana hora, hermanos, amén, cuáles son los principios, amén, en los que el ser humano, hermanos, se debe de dirigir desde temprana edad. Por eso en la clase pasada les dije yo que había que enseñarle a los niños, ¿verdad?, distinguir cuál era el juguete de una niña y de un niño también. También saber distinguir cuál es la vestimenta correcta de un niño y de una niña. Alabado sea el Señor. Ya ven que nosotros, ¿verdad?,
fuimos muchos hermanos y heredábamos la ropa, ¿verdad? La ropa que dejaban los grandes la íbamos agarrando nosotros. Ya se pueden imaginar, hermanos, no era ropa nueva, era ropa vieja, remendada. Amén. Pero iba quedando en nosotros, ¿verdad? Y un día, pues, a nosotros solamente nos compraban un pantalón, ¿verdad? Para salir, decíamos, ¿verdad? Y el pantalón del uniforme que teníamos y la camisa para ir a la escuela. Y a mí se me rompió el uniforme. Ya ve, uno de muchacho, ¿verdad? Me gustaba jugar, ¿verdad? Y no solamente los zapatos estaban rotos, sino que mi pantalón también, el uniforme. Y yo no le quería decir a mi mamá que estaba roto. Y porque me iba a castigar, ¿verdad? Porque no lo había cuidado. Había que cuidar bien las cosas. Y cuando le dije a mi mamá al final, pues ella notó que mi pantalón estaba roto, ¿verdad? Y me dijo que me lo quitara, ¿verdad? Que lo iba a remendar. Pero mientras tanto, bueno, yo pienso que mi mamá lo hizo como una persona inocente, ¿verdad? Mientras dice, para que no estés sin ropa, dice, ¿verdad? Ponte ese pantalón que está ahí. Y era un pantalón amarillo de mi hermana. Y yo como que le saqué, ¿verdad? Y yo, mamá, pero es de mi hermana ese pantalón, ¿verdad? Pero ella me dijo, no, póngaselo, nomás va a ser un ratito. Para ese ratito llegaron mis hermanos, los demás. Amén. Y ya pueden imaginarse la carrilla que me dieron. Bueno, pues, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que fue nada más por un momento, ¿verdad, hermanos? De necesidad. El punto de la iglesia es de que inclusive aún cuando no éramos cristianos, nuestros padres nos enseñaron buenos principios. Y nos enseñaron, ¿verdad? De eso de tener, ¿verdad? Una inclinación, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando en esta tarde. Amén. Que teníamos que ser cuidadosos porque, y mi mamá nos decía, eso no le agrada a Dios. Pero solamente lo decía así, no le agrada a Dios. Ahora, con el conocimiento de su santa palabra, ahora entendemos, iglesia, amén, de que a Dios no le agrada esas injusticias, amén, que el hombre comete día con día delante de su presencia. El pecado entró, ¿verdad?, por un hombre. Y eso lo heredamos todos, las personas que nacimos en esta tierra. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Solo Cristo es el intermediario, sí o no, hermanos, para que nosotros tengamos acceso al perdón, amén, y a la transformación, amén, que ocurre. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar, que se refiere a la regeneración, hermanos, amén, que empieza ¿en dónde? En nuestro corazón, porque ahí donde radica el mal, en el corazón de las personas, y Dios cambia el corazón de las personas, sea afeminado, sea homosexual, Dios cambia eso del corazón de las personas. ¿Amén? A nosotros nos cambió Dios, ¿sí o no? Quizás no éramos de lo que hemos mencionado, gracias a Dios, ¿ven? Pero teníamos otras cosas, ¿sí o no? Éramos pleitistas, otros mentirosos, ladrones, amén. De todo hacíamos, hermanos, en ese mundo, amén. Entonces, ¿cómo nos comportábamos nosotros? ¿Cuál era tu comportamiento? Un comportamiento de injusto. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios, hermanos, vino a tiempo a nosotros. Que la gloria sea para nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, parte del versículo 9. Y en el versículo 10, Pablo deja claro, amén, que el pecado afecta la identidad del ser humano. Así es, hermanos. Lo sabemos porque el escritor da una lista, amén, de los injustos y habla de ellos en términos tales como fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, malicientes y estafadores. Como vemos, el pecado de la homosexualidad, hermanos, acredita la identidad de afeminados y homosexuales, y los que lo practican debemos, hermanos, advertir
a las nuevas generaciones que el pecado corrompe, amén, al que lo practica y lo lleva al hombre, hermanos, al desenfreno moral. Todo se empieza con un poquito, ¿sí o no? Todo se empieza probando algo. Y ese poquito se desarrolló, hermanos, amén, en muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, como se dice, caímos bien bajo, ¿sí o no? Y hicimos cosas, hermanos, que realmente ahora que estamos en el conocimiento de Dios y en la palabra del Señor, vamos, hermanos, amén, realmente nos comportamos muy mal delante de Dios. Blasfemamos en contra de Dios, hermanos, en muchas maneras y de muchas formas, gracias, amén, a la misericordia, amén, y a la gracia, hermanos, amén, de Cristo, amén, que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Que dio su vida por todos los pecadores. Qué bueno que Dios nos perdonó, amén, hermanos. Por eso Pablo es el que dice siempre, ¿verdad? Que andemos en novedad de vida. Lo que hacíamos antes ya no lo practicamos, amén, porque ahora tenemos un freno, ¿sí o no, hermanos? Dios, hermanos, realmente es el que nos redarguye de pecado, ¿verdad? Porque el que seamos hijos de Dios y ser cristianos no quiere decir que no tengamos tendencias a pecar o a hacer cosas indebidas. Todos somos tentados a hacer cosas. Máximo en estos días que vivimos, hermanos, amén. Hay veces el enemigo avienta dardos a nuestra mente. En el caso mío, ha aventado dardos a mi mente, hermanos, amén. Unos pensamientos, amén, que jamás yo los había tenido en mi mente. Hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, amén. ¿Y cómo se logra eso? Pues consagrándonos a Dios, siendo justos, amén, hermanos. Que necesito la ayuda de Dios, que necesito la ayuda, la intervención divina de su Santo Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para mejorar mi comportamiento y para ayudar a las demás personas, amén. Porque si yo no mejoro mi comportamiento, no estoy hablando de homosexualismo ni de lesbianismo, ¿verdad? Ni de afeminados. Si yo no, hermanos, modifico mi comportamiento, amén, gloria al Señor, esas obras injustas que salen de mi vida personal, no sé usted, amén, hermanos, van a tener consecuencias tarde o temprano. Tarde o temprano, hermanos, amén, ya no voy a sentir el deseo muchas veces de buscar la presencia del Señor. ¿Amén? Por eso, si sientes a Dios todavía, si sientes el temor de Dios en tu vida que te redarguye cuando quieres hacer algo indebido, dale gracias a Dios, amén, que su temor está todavía en tu corazón. Porque hay muchos cristianos que no tienen temor de Dios ya. Hacen las cosas como vengan. Se les olvida, amén, que hay una mirada puesta en cada uno de nosotros, amén. Y un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Bendecido sea su nombre en esta hora, amén, mis hermanos. Dios está con nosotros, ¿verdad? Bueno, la iglesia está llamada, hermanos, a revelar al hombre su pecado para poder brindarle entonces, hermanos, el camino del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, amén, para salvación. La iglesia, hermanos, amén, ese es su deber, decirle a esa clase de personas, amén, de que hay, hermanos, solución y de que hay, hermanos, amén, oportunidades para que ellos puedan cambiar. Pero hay que especificarle, ¿verdad?, que su acción es injusta, amén, que es injusto su comportamiento, ¿verdad? Y por mucho que peleen, amén, porque le pelean a Dios y le pelean, hermanos, amén, a la religión, ¿verdad?, a los religiosos o a la iglesia del Señor. Ellos no quieren hablar con nosotros. Ellos buscan otros medios, ¿verdad?, para desahogar su debilidad, ¿verdad?, o para identificarse, hermanos, amén, con su actitud o con su pecado. Mas, sin embargo, la iglesia tiene la palabra del Señor, ¿sí o no, hermanos? Y enseñarles a la luz de la palabra, ¿verdad?, cuál es su postura ante Dios y ante la sociedad. Y cuando hacemos eso, hermanos, amén, hemos ganado la confianza. Yo he hablado de Dios con personas homosexuales y les he hablado del plan de salvación. Y un día me dijo, bueno, esta fue una mujer lesbiana y me dijo, pero si Dios es amor,
Él no me puede condenar por mi acción y por mi actitud. Porque Él me hizo, dice su palabra, me dijo la lesbiana, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces dice, ¿cómo usted viene a decirme que? Y yo le dije, es que mira, yo lo único que estoy tratando de que entiendas es que hay acciones injustas de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que por más que nos justifiquemos delante de Dios, que Dios nos hizo así, de esta forma, no hay, amén, una palabra certera, ¿verdad?, en la Biblia que diga que Dios es injusto porque te hizo así o es justo. Sencillamente, cada persona, ¿verdad?, opta y decide lo que va a hacer en su vida, ¿verdad? Pero dice, es que esto lo traigo dentro de mí, soy atraída por las mujeres. Es difícil, hermanos, amén, convencer a una persona que piensa de esa forma, amén. Entonces, el plan de salvación es para todos los pecadores, ¿sí o no, hermano? Y entonces yo cambié la estrategia, ¿verdad? Y le mostré, hermanos, amén, de que de los candidatos que hay aquí, ¿verdad?, de todos los que hay en la lista que Dios tiene, ¿verdad?, que no van a heredar. Ahora, esto es si no se arrepienten. Porque si se arrepienten, Dios los perdona, los restaura, hermano, y los usa para la honra y la gloria de su santo nombre. Pero es importante, ¿verdad?, tener toda esta información, hermanos, amén, disponible para cada uno de nosotros. Hay poder en Jesús en esta hora, amén. Muy bien, Jesús tiene, hermanos, el poder para transformar, amén, al peor pecador. Para Él no hay nada imposible. Transformó a Pablo, transformó, hermanos, a muchas personas estafadoras, ¿sí o no?, que robaban, las cambió el Señor. Él ha cambiado. Bueno, cambió al Gadareno, ¿sí o no?, poseído por un montón de demonios. ¿Acaso no era peor esa condición de ese endemoniado? ¿Y quién lo cambió? Lo cambió Jesús, ¿verdad, hermanos? Él es el único que puede cambiar, amados hermanos, pero nosotros tenemos que hablar de las grandezas de Dios, amén. Alabado y glorificado sea su santo nombre, amén. El versículo, sí, en el versículo 11, amén, se demuestra, hermanos, que la congregación de Corinto, hermanos, receptora de la primera carta de Pablo, estaba, hermanos, compuesta por hermanos que antes habían practicado alguno de aquellos pecados, amén, mencionados en los versículos 9 y 10, ¿verdad? Así que probablemente unos santos en la iglesia antes habían sido afeminados y homosexuales. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios amó al mundo, amén, y que fue cuando aún éramos pecadores. ¿Qué le parece? Dios amó al mundo inclusive cuando éramos pecadores. De tal manera, ¿se acuerdan ese versículo? Amó Dios al mundo. Y en el mundo que había borrachos, pleitistas, ávaros, incrédulos, fornicarios, afeminados, había todo, amén, hermanos, pero Él amó, amados hermanos, a toda la humanidad y dio la vida por cada uno de ellos. Por eso Pablo utiliza la palabra injusto, amén, hermanos, o injusta. Pablo la usa, amén, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a Jesucristo, tuvo que Él venir, hermanos, a encarnarse, hermanos, como un ser humano común y cualquiera, morir en la cruz del Calvario como un malhechor, amén, para darle vida eterna a todos los pecadores. Pero ¿quién decide ser, hermanos, hijo de Dios? Decidimos nosotros. Nosotros decidimos aceptarlo, aunque Él nos fue a buscar, ¿verdad? Pero fue el que quebrantó nuestro corazón. ¿Amén? Su espíritu quebrantó nuestro corazón. Ese mismo espíritu que quebrantó tu corazón puede quebrantar el corazón de los afeminados. Y Dios lo puede hacer. Nosotros éramos duros, hermanos, para creer en Dios.
En mi caso, hasta que no tuve que arrastrarme, hermanos, amén, como un garrobo, decimos ya, como una iguana. Hasta que Dios no me trajo de arrastras, ¿verdad? Hasta entonces no entendí el amor de Dios para mi vida. Y era un vil pecador. Pero Él me amó primero, ¿sí o no, hermanos? Él me amó a mí y yo entendí, hermanos, amén, que me había comportado como tú también, injustamente delante del Señor. Pero ahora nuestro estilo de vida, hermanos, amén, tiene que ser mejor que el que teníamos antes. ¿Por qué? Porque andamos en novedad de vida. Alabado sea Jesús. Número 2, en la segunda parte del versículo 11, se hace un énfasis marcado en el factor de tiempo. La forma verbal erais. Amén. Erais. Por eso es de que la gente no entiende eso. Yo me acuerdo que tú eras así, ¿verdad? Éramos. Porque vivimos tiempos, hermanos, alejados de Dios. ¿Verdad que sí? Alejados totalmente de Dios. Actuábamos injustamente. Vivíamos una vida como viniera, como nosotros pensamos que así era. Así vivíamos antes, amén. Una vida injusta. Mas, sin embargo, qué bueno, hermanos, amén, que por el trabajo de su Santo Espíritu que ha hecho en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y su obra. Saben, hermanos, que yo esta tarde, que todavía le di otra estudiadita a esta parte, ¿verdad? Entendí muchas cosas, hermanos, amén. El tiempo, cómo Dios lo ha clasificado para que lo aprovechamos. Erais. En otro tiempo erais, amén. Pero ahora en Cristo somos diferentes. Ahora, porque no podemos ayudar a nadie si estamos viviendo una vida desagradable, pero ahora, amén, sí podemos ayudar a otras personas porque ahora vivimos un estilo de vida diferente al que vive el mundo en la actualidad. Por eso es de que siempre Dios nos va, hermanos, a exhortar con esta palabra, nos va a enseñar con esta palabra y muchas veces nos va a enseñar fuerte, hermanos, amén, nuestra postura como auténticos hijos de Dios. De hombres valientes, de mujeres valientes, amén, que le decimos pecado al pecado, amén, y que nosotros no nos prestamos para el pecado, porque nosotros no andamos buscando el pecar, ¿verdad que no, hermanos? Yo no ando buscando el pecar, yo no, el diablo me ataca, amén, pero yo no ando buscando cómo pecar como hacíamos antes. Antes nosotros buscamos hacer el pecado, sí o no. Y quien más lo hizo, más peor o más feo todavía. Pero ahora no, iglesia. Ahora procuramos vivir una vida santa que agrade a nuestro Dios. La gloria y la honra sean para Jesús. Amén. Quiero que veamos Efesios 5:26. Miguel puede buscarme Efesios 5:26. Hermano Raimundo, búsqueme primera de Juan 1:7. Mi hermana Juanita me busca primera de Samuel 1:27 y 28. Muy bien. Se hace ver, hermanos, que Cristo ha purificado la iglesia en el lavamiento del agua, que significa, hermanos, amén, y simboliza la palabra de Dios. Amén. La palabra simboliza también agua que te limpia. ¿Sí o no? Porque te redarguye, la palabra te redarguye. Entonces, se usa la palabra agua, ¿verdad? Para limpiar. ¿Y para qué sirve el agua? Para limpiar, ¿sí o no, hermanos? Para lavar lo sucio. Entonces, esta palabra es ¿para qué? Para lavar muchas veces cuando nos contaminamos con el pecado. Que no queremos hacerlo, sí o no, hermanos, amén. Pero para eso es la palabra. Cada día necesitamos de esta palabra para que nuestra vida sea limpiada cada día. Y no hayan estorbos en nuestra vida personal para avanzar en el camino donde Dios nos tiene. Primera de Juan 1:7. Vaya,
también su sangre nos limpia. En Efesios se menciona el agua para limpiar, pero aquí es la sangre de Jesucristo, aleluya, amén, quien nos limpia de todo pecado. De hecho, la iglesia, eso es lo que vale. Fuimos comprados a precio de sangre. Por eso es de que cuando nosotros le damos cobertura a la familia, ¿verdad? Cubrimos con tu sangre preciosa a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén, hermanos, amén. Porque esa es una cobertura, hermanos, efectiva. La sangre de Jesucristo. Hay poder en Cristo en esta hora, amén. Entonces, hermanos, al estar en Cristo, los hermanos habían sido santificados. Santificar es poner aparte, es consagrar para Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Ana? Que trajo, ¿verdad? Se presentó delante de Dios, amén. Dios le concedió la petición, ¿verdad? No voy a hablar mucho de eso, solo un poquito de historia, ¿verdad? Y cuando nació Samuel, lo llevó al templo y lo dedicó para el servicio del Señor, para que fuera consagrado al servicio de Dios. De igual forma nosotros, hermanos, amén. Dios nos ha llamado, amén, para consagrarnos, para santificarnos, amén, para su servicio y para anunciar las nuevas de salvación y para hablar efectivamente con esta palabra, hermanos, amén, que es verídica. Esta palabra transforma, cambia el corazón, cambia la mente, amén, transforma vidas, y no importando, amén, qué tan grande ha sido el pecado que hayan cometido, amén. Ante Dios no hay clasificación de pecado. Dios, hermanos, perdona al más vil pecador. ¿Se acuerdan de el profeta Isaías? Amén, cuando habla, si tus pecados fueren, ¿cómo? Como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. O sea, quien transforma, hermanos, amén, y hace el cambio es Cristo por medio de su Santo Espíritu, que transforma totalmente nuestro corazón. Aleluya. Dejémonos que Dios nos transforme, amén, hermanos. Hay veces queremos transformar a las personas. Dejemos que Dios opere en nuestros corazones, amén, porque Él es el mejor cirujano del alma, dijo alguien. Él es el único que puede, hermanos, sanar nuestro corazón, para que tengamos, hermanos, palabras saludables para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Y no palabras hirientes. Te vas a condenar, te vas a ir para el infierno. Si tienes confianza con la persona, sí. Yo le digo a las personas, hermanos, hay veces he hablado un poco fuerte, pero cuando tengo confianza con la persona, ya. Mira, si no nos arrepentimos, mira cuál es el final, lago de juego. Pero ese cuando ya he tenido una participación con la persona que me he ganado la confianza, pero de primas a primeras condenándolo, no es saludable. Amén. Porque ¿cómo vamos a ganar esa persona para Cristo si ya la estoy condenando yo? Ni Cristo condena. Ni Cristo condena a nadie. ¿Se acuerda de la mujer que la encontraron en acto de adulterio? Ni yo te condeno, le dijo. Solamente que váyase para su casa y deje de andar pecando. Deje de andar, ¿verdad? ¿De qué? De pecadora, sí. Gloria a Dios. Muy bien. Ahí llegó alguien, hermanos. Vaya, por favor, hermano Raimundo. Alguien dejó algo ahí atrás. Gloria a Dios. Qué bueno que estoy alerta todavía. Ahí dejo algo en la esquinita ahí, hermanos. Bueno, ¿hay poder en Jesús en esta hora, iglesia? ¿A quién le di la cita de Romanos? 5:1. ¿Quién puede leerme Romanos 5:1? Sí.
La única forma para justificarse es a través de la fe. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque Él nos justificó a nosotros. Hizo las paces, amén, y reconcilió al hombre con Dios. Somos justos, amén, hermanos, justos, y eso te da derecho. El ser justo te da derecho, amén, a recibir personalmente la bendición, hermanos, espiritual de parte de Dios. Alabado sea Jesús en esta hora. Justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Romanos 8:33. Mientras lo encuentran, por tanto, si ya hemos sido lavados, santificados y justificados, la Biblia pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es esta: Dios es el que justifica. Amén. Romanos 8:33. Muy bien. Mucho cuidado, ¿verdad? Con levantar el dedo y apuntar a las personas. No puedes tú apuntar a nadie. Y así te haya fallado o les haya fallado. Quien justifica es Cristo. Y es el único que puede tratarnos. Amén, hermanos. Por eso, nada de lo que hagamos va a quedar impune. ¿Quién es el que acusa? Amén. Entonces, hermanos, yo entiendo, hermanos, que esta palabra es para todos, ¿verdad? Es una palabra certera, gloria al Señor, amén. Que antes, por eso Él dijo en su palabra, no juzguéis para que no seas juzgado. Con la misma medida que mires, serás medido. O sea, es serio, hermano, lo que estamos hablando. Gloria al Señor, amén. Solo hay que orar, que Dios trate con la hermana, que Dios trate con el hermano, que somos tolerantes, amén, que tenemos paciencia y nos soportamos. Es bíblico. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Lo dice la palabra, amén. Pero el hacer juicio en contra de alguien, hermanos, amén, no me corresponde a mí ni a ti tampoco. Porque no podemos tomar, hermanos, la autoridad de Dios, amén, por nuestras propias manos. Acuerde que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, por más que digamos, ay, que yo, verdad, yo soy de aquí, yo soy de allá, no. Le pertenecemos a Cristo todos. Todos tenemos un trato diferente. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque cada cabeza es un mundo. Qué bueno que Dios piensa diferente a nuestros pensamientos. Amén. Y Dios piensa por ti primero y piensa por mí primero, porque si Él nos dejara que pensáramos como nosotros pensamos, fuera un caos nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, mantener nuestra postura delante de Dios. Amén. Debemos tener, hermanos, ya estoy terminando, la disposición de ir donde están aún los más pervertidos y anunciarles que en Cristo pueden, hermanos, alcanzar salvación y un cambio radical en su conducta. Nosotros no los podemos salvar, ¿ven? Pero sí tenemos el deber de anunciarles, hermanos, el camino de salvación. Tú no puedes, amén, realmente convencer a esa persona, pero cuando le predicas con tus palabras, a eso me refiero, amén, con tu acción, con tu actitud o con tu sabiduría, pero con el poder de Dios, amén, con la sabiduría de Dios y respaldado con Dios, amén, sí podemos hablar con esas personas y poderlas sacar del error donde están. Sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Lo que pasa es de que nos hemos distanciado de esas personas nosotros. ¿Por qué no nos distanciamos de los mentirosos? Amén. ¿Por qué no nos distanciamos de los fornicarios? No, solamente de los homosexuales y los afeminados. Y dice la gente, porque eso se pega. ¿Han escuchado eso?
Pero también se pega eso, los abros, los mentirosos, sí, los hermanos. Porque el que anda con mentirosos a los días ya anda mintiendo también. Acuérdense que el que anda en la miel, algo se le pega. Todo se pega, hermanos, amén. Todas las cosas malas se pegan, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, cuando juzguemos, amén, hacer juicio primeramente, pero el juicio de Dios en mi vida personal, amén, para saber cómo está mi vida delante de su santa presencia, pero no para juzgar al otro, ¿verdad? Sino para ayudarlo a que se levante. Es difícil, hermanos, los tiempos que vivimos, pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Creo que con las definiciones que hicimos, ¿verdad? Quedó no más o menos, sino claro. Tú puedes buscar por tu propia cuenta. Tú puedes buscar por tu propia cuenta la información que requiere. Amén. Ahí está. Pregúntale a Google, dicen por ahí, ¿verdad? Y te va a decir todo. Si no quieres leer la Biblia, pregúntale a Google. Pero yo te aconsejo que leas la palabra. Porque la palabra es convincente. Cuando yo leo esta palabra, me dice Dios a través de esta palabra que si hago cosas, hermanos, amén, si hay acciones negativas en mi vida, ¿verdad? Hermanos, se detiene la bendición espiritual para mi vida, para mi hogar y toda mi familia. Y si yo no estoy a cuentas con Dios, hermanos, amén, no puedo levantar manos limpias delante de su presencia porque voy a tener estorbos. Entonces, hay que ser justos, amén. Practiquemos la justicia de Dios. Terminamos con estas preguntas. ¿Cuántas provincias? La primera pregunta dice, ¿cuántas provincias tenía la Palestina en tiempos de Jesús? En la clase mencionamos 3 provincias. Menciónenme aunque sea una de ellas. ¿De qué provincia era Cristo? Está la provincia de Judea, la provincia de Samaria y la provincia de Galilea. ¿A qué provincia de esas pertenecía Cristo? Amén. Galilea. La otra pregunta dice, ponga un breve ejemplo bíblico donde alguien tentó al Señor. ¿Quién tentó al Señor un día? ¿Sí? Fue Satanás, amén, cuando Cristo fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto a tener, ¿verdad?, a abstenerse de comer por 40 días y 40 noches. ¿Quién lo estorbó? Amén, en esa relación con el Padre, Satanás. Pero Cristo salió victorioso. Ahora, ¿qué usó Cristo? Usó la palabra. Usemos la palabra para los tiempos difíciles que vivimos, para los tiempos, hermanos, amén, de controversia. Usemos esta palabra porque esta es la única que no pasa de moda. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. La gente ha cambiado. La gente ha cambiado. De repente vimos, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, con vestimenta de mujer. Y yo le pregunto, ¿verdad?, al muchacho, hey, ¿que no es tu tío ese? ¿Se parece a tu tío? Y el muchacho agachó la cabeza y me dijo, sí, chava, es mi tío. Dice, ¿qué le pasó a tu tío? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué anda vestido así? Y me dijo el muchacho, no sé, chava, ¿qué habrá pasado con mi tío? Dice, ¿verdad? Yo pienso que esas mañas ya las traía, pero hoy de viejo creo de qué. ¿De viejo? ¿Con esposa? Hasta abuelo era ya tenía nietos y salió con esas mañosadas. Es que el hombre sin Cristo, hermanos, está expuesto, hermanos, a hacer cosas, hermanos, sucias, amén. Y de hecho, si nosotros, hermanos, no nos sometemos a Dios, estamos expuestos, hermanos, a hacer cosas viles delante de la presencia del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Porque el diablo presenta la batalla, amén. Y en esa batalla que el diablo presenta, hermano, te va a presentar, amén, cosas que a ti te gustaban y a mí me gustaban también. Por eso es importante, hermanos, amén, que de una vez por todas, ¿verdad?, terminemos con todo eso. Entonces, fue, ¿verdad?, esta respuesta es Satanás, amén, que tentó a Cristo en el desierto, de acuerdo a Mateo 4:1. La tercera pregunta dice, ¿qué causas
usted ve como justificadas para la separación de un matrimonio. ¿Cómo dijeron? Adulterio, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Son adulterio. Pero viene una pregunta para toda la iglesia. Pero ponga un ejemplo, ¿verdad? Y si el hombre maltrata a la mujer verbalmente y la agrede con puños, físicamente, es un agresor el hombre. Viceversa, ¿verdad? Hay mujeres que le pegan al hombre. Amén. Sí hay, hermanos. Sí hay. Son pocas, ¿verdad? Pero sí las hay. Casi básicamente es el hombre el machista. Ahora, la gran pregunta es esa, hermanos. Amén. ¿Cómo le haríamos nosotros? Amén. ¿Se separaría de esa mujer si lo maltrata? O sea, estoy hablando de una vida continua, de martirio, de problemas. Mejor que se separe, ¿sí o no? Porque ha pasado, hermanos, amén, que la mujer no ha hecho caso y le han dicho a la familia, deja a ese hombre, te va a matar. ¿Y qué sucedió? Un día la mató, por celos, por ira, ¿verdad? Entonces, es mejor recomendado, ¿sí o no?, que se separe de la mujer. Pero los bíblicos, ¿verdad?, dicen, no, a no ser solo por adulterio. No, hay otras razones. Pero cuando le preguntaron a Cristo maliciosamente esta pregunta, ¿verdad?, Él le dijo, pero al principio no fue así. Eso ustedes lo inventaron. Fue una legislación que hicieron los hombres, amén, para poderle darle carta de divorcio por cualquier cosa a la mujer. Solo porque ya, cuando la conoció, ¿verdad?, era un modelo, era como una muñeca de Barbie. Y ahora parece que parece Fiona. Gloria sea Jesús en esta hora. Hermanos, es que ustedes me están viendo bien enojados, hombre. Así es el hombre a veces, uy, ya mi esposa cambió. Cambian los tiempos. Cambia. Mi esposa me dijo el día de ayer, mira mis manos, dice, ¿qué me miras? Y yo le dije que se parecen a las mías, todas venudas. Nomás para hacerla reír a mi esposa. Amén, porque cuando estamos envejeciendo se nos van saliendo las venas, ¿sí o no? Sí, hermanos. Cambia todo, ¿verdad? Y hay personas que se han aferrado, ahí están sufriendo y heredan ese sufrimiento a sus hijas, a sus hijos. No, hermanos, tenemos que ponerle un fin al sufrimiento, amén. O cambias, como dijo Ale, o cambias o te cambio. Hay que portarnos valorilmente, amén, hermanos. Así de que la gloria y la honra sean para nuestro Dios en esta hora, amén. ¿No? La respuesta, ¿cuál es entonces? Una causa justificada para la separación puede ser cuando hay violencia doméstica y esté bajo, hermanos, amenaza, amén, la vida de uno de los cónyuges. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Verdad que sí, hermano Raimundo? O las abusadoras, ¿verdad? Ok. Sí, no, adelante. Correcto. Sí. Opinen los hombres, hombre. Maonayo, no, está bien calladito, ¿eh?
¿Qué le pasa al hermano Nayo? Está recibiendo la palabra. Hermano Fermín, tan calladito. Liz, ¿tiene alguna pregunta, Liz? Bíblicamente no está aquí, ¿verdad? Pero el que no esté ahí no quiere decir que voy a estar sufriendo toda la vida. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y usar la sabiduría del Señor, ¿verdad? Si este no me conviene y le pongo un alto, ¿verdad? Y se aparta. Para terminar, dicen que llegó, ¿verdad? El papá, ¿verdad? A la casa y lo recibió su hijo ya grande, ¿eh? Muchos de nosotros tenemos hijos ya grandes, ¿verdad? Que todavía están en casa. Y llegó, ¿verdad? Y encontró a su hijo. Su hijo, lo recibió llorando a su papá. Y su papá le hizo una pregunta a su hijo. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él dijo, es que mi mamá me pegó. El hijo tenía 24 años ya. Y el hijo se llegó a quejar con su padre para que su padre pusiera en cintura, ¿verdad?, a su esposa. ¿Cuál creen que fue la respuesta del papá? ¿No? Le dijo, si me pega a mí, ¿cómo no te va a pegar a ti? Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Dios es fiel, iglesia. Para siempre es su misericordia. ¿Qué puedo decirle a Dios en esta hora? Que me perdone, que me ayude. No sé qué le vas a decir a Dios tú en esta hora, pero ¿cuáles son las acciones que has tenido o hemos tenido en nuestro diario vivir? ¿Y qué hemos visto con relación a nuestra enseñanza de este día, con relación a todo lo que tocamos en esta noche? Padre, aquí estamos. Personalmente, Señor, yo me he equivocado, mi Dios, pero estoy aquí, mi Dios, porque te necesito en mi vida. Porque quiero ser un instrumento en tus manos. Porque deseo que tú, Señor, me ayudes. Y me levantes, mi Dios, y ayudes a mis hijos, y ayudes a los hijos de mis hijos. Ayudes a mis nietos. Porque esta generación en la que vivimos, mi Dios, se ha corrompido, se ha perdido. Vive, mi Dios, en corrupción desde que se levanta hasta que se acuesta, mi Dios, aleluya. Y tu iglesia, mi Dios, vive en este mundo, aunque no somos de este mundo. Danos palabras sabias, danos poder, mi Dios, danos unción, mi Dios, de lo alto, para que seamos efectivos haciendo tu trabajo, mi Dios, usando mi vida personalmente, usando la vida de tu pueblo, de tu iglesia, mi Dios, aleluya. Hoy hemos tenido una charla, una plática, mi Dios, aleluya, de lo hermoso que eres tú, de la transformación que tú operas en el corazón del ser humano, que ha funcionado perfectamente en cada uno de nosotros. Usa nuestras vidas, mi Dios, para llevar tu palabra, para hacer que tu palabra, mi Dios, aleluya, sea convincente en el corazón de aquellos que la escuchen, mi Dios, usando nuestras vidas como un instrumento. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias en esta hora. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo en esta hora. Esperamos, mi Dios, que en esta hora usted haga, mi Dios, su obra en todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Le honramos en este momento. También presentamos, mi Dios, aleluya, las ofrendas, mi Dios. Lo que tenga que ver con la economía, mi Dios, económica de nuestros hogares y sobre todo de tu iglesia, de tu casa, mi Dios. Para que usted, mi Dios, añada sus bendiciones materiales y usted sea, mi Dios, quien bendiga nuestros hogares y nuestras familias. Hablando en el sentido económico, mi Dios. Que nunca falten las fuentes de ingreso, las fuentes de trabajo, mi Dios, porque es la forma como usted, mi Dios, bendice nuestras familias y nuestros hogares, mi Dios. Bendiga a nuestros jóvenes allá con sus maestros también, Señor. Y sí, y mi hermana Lupita, mi Dios. Y a nosotros aquí, mi Dios, como siempre, mi Dios,
bendiciendo nuestra vida, Padre Santo, espiritualmente, que usted nos ha bendecido en esta hora también a través de su santa palabra. Gracias por todo. Amén. Pueden pasar, hermanos, gloria al Señor.